a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí, seguimos con un nuevo vídeo y seguimos hablando de planificación de la temporada. En esta serie de vídeos vamos a explicar los conceptos básicos para que podáis vosotros mismos planificaros o distribuiros todas las carreras de una temporada y aprender qué cosas tenéis que tener en cuenta, cuáles no y cuáles son, pues como no, más importantes. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta, ¿a qué nos referimos con planificar? Muchas veces cuando tengo un atleta o cuando recibo un atleta nuevo, pues le preguntas ¿qué quieres preparar o qué objetivos tienes? Y aquí pues dependiendo de cada uno ya podemos ver lo que para él es una carrera importante y para quién no. Es decir, hay atletas que te ponen cualquier tipo de competición, carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, carreras de montaña cortas, largas. En cambio, hay otros que te dicen, pues mi objetivo es la Transvulcania, el Mont Blanc, Camí de Cabáis, y todas las carreras intermedias no te las dicen. ¿Qué está bien o qué está mal? Pues yo soy partidario de meter o incluir todas las carreras, es decir, independientemente de que luego hablemos de que hay objetivos más importantes y menos importantes, tenemos que tener en cuenta que una carrera siempre hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que bajar las cargas de entrenamiento antes o después. Las podemos utilizar como entrenamiento, las podemos utilizar como test, pero no se tiene que entrenar igual una semana que hay carrera que una semana que no hay carrera. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar. ¿Y qué entendemos por planificar? Aquí se podría diferenciar planificar de periodizar, de planificación, es decir, de programación. Son todos conceptos muy parecidos que aquí no vamos a profundizar por no liar, pero yo me refiero, para que vosotros lo entendáis, a cómo vamos a distribuir todas las carreras dentro de un plan de entrenamiento para poder prepararlas todas de una manera más o menos importante. Dependiendo, por ejemplo, del tipo de atleta, pues aquí tenemos diferentes objetivos, con un pico de forma, con 2 picos de forma, 3 picos de forma, es decir, dependiendo de si te quieres preparar una carrera, 2 carreras, si las carreras están muy separadas en el tiempo, si las carreras están todas concentradas en un mes, en 2 meses, en 3 meses, hay que elegir un tipo de planificación u otra. Y la temporada, la pretemporada o el momento de descanso van a ser completamente diferentes. Cuando yo me refiero con planificar, me refiero a incluir todo este tipo de conceptos en el plan de entrenamiento. Puede ser un plan anual, de 2 años, de 3 años, dependiendo ya de cada uno sus objetivos, si son más o menos exigentes, pueden ser más o menos largos. Es decir, yo me hice una planificación cuando me preparé el Mont Blanc que era 4 años, pero a lo mejor hay gente que simplemente quiere correr el maratón de Valencia, que es de aquí a 6 meses, 7 meses, pero en cambio hay gente que dice, pues yo quiero correr el maratón de Valencia. ¿Y qué pasa? Que estoy empezando a correr. Pues esa planificación, aunque quieras correr el maratón de Valencia en un año, lo lógico sería hacerla en 2, 3 o 4 años y empezar, pues si estás empezando a correr, carreras cortas de 5 o 10 kilómetros, pasar a 15, a la media maratón y en un largo plazo la maratón. Lo mismo lo podríamos hacer con la montaña. Hace años, cuando empezaba a entrenar, tenía un atleta veterano máster que su objetivo era correr el Mont Blanc, pero él estaba empezando a correr carreras de sprint trail. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a correr sprint trail, después de sprint trail pasamos ya a carreras de 15, 20 kilómetros, media maratón en montaña, luego ya maratón y luego ya debutó en el Mont Blanc, que es la de 55 kilómetros, pero todo eso ocurrió en un periodo de 3 años, es decir, 3-4 años pasamos de correr sprint trail a correr el Mont Blanc, pero todo eso es posible, encima sin lesiones y sin problemas, gracias a tenerlo todo bien planificado. Por eso lo importante serían los objetivos. ¿Y en base a qué tenemos que establecer los objetivos? Pues hay muchos factores, pero lo fundamental siempre son objetivos. Tenemos que tener en cuenta los resultados de la temporada anterior.
¿Y a qué me refiero con esto? Un ejemplo, si yo no soy capaz de correr 10 kilómetros en 40 minutos, no me puedo plantear un objetivo de correr un 10K en 35. Si yo no, por ejemplo, mi carrera más larga son 10-15 kilómetros o una maratón, pues a lo mejor plantearme el reto de correr 100 kilómetros no es relativamente la mejor opción. Y lo mismo con la montaña o con la bici, es decir, si yo estoy haciendo carreras de sprint trail, media maratón, pues meterme de golpe en un ultra de 100 a lo mejor no es un objetivo real, es decir, tenemos que mirar los resultados y sobre todo lo que hemos conseguido la temporada anterior, es decir, si hemos tenido una temporada con muchas lesiones, muchos problemas y al final no hemos conseguido los objetivos, para la siguiente temporada hay que reestructurarlo todo, es decir, si tú un objetivo o un año tienes un objetivo de correr un ultra de 100 kilómetros por problemas, trabajo, lesiones, enfermedad, no lo puedes hacer, pues a lo mejor el siguiente año o la siguiente temporada el objetivo debería ser el mismo, no pasar a un ultra de 160. Todo esto tiene que llegar siempre pues una progresión y una lógica. Si habláramos del mundo del atletismo, pues si tú tienes... Todas las marcas van siempre relacionadas, es decir, si una persona quiere hacer 3 horas en un maratón, pues tiene que hacer una media maratón en 1.24, 1.25. Es muy difícil que una persona con 1.28, 1.29 en media maratón, que se ponga un objetivo de 3 horas en maratón, si es a corto plazo, lo vaya a conseguir. ¿Por qué? Porque las marcas siempre van relacionadas entre sí. Y luego, lo que estaba diciendo, tiene que ser un análisis real, es decir, objetivos siempre reales. ¿Por qué? Porque luego, como vamos a ver ahora en esta gráfica, cuanto más exigente es un objetivo, pues más tiempo, más exigencia, más descanso, más nutrición, más material, más presupuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final los objetivos, cuanto más exigentes son, más van a requerir de nosotros mismos. Si yo quiero conseguir un sub 3 en maratón, va a ser menos exigente que si quiero conseguir un sub 2.30. ¿Puede conseguir el sub 2.30 o el 2.40, 2.50 sub 3? Pues todo depende un poco de, luego ya parte de la genética, pero estaréis de acuerdo conmigo que una preparación de un atleta de 2 horas 30, de 2 horas 20, es mucho más exigente que la preparación de un atleta de 3 horas y media. Independientemente de que uno tenga más cualidades u otras, pero si ponemos en una balanza las cosas que hace un atleta de 2.20, 2.30, 2.40 a las que hace un atleta de 3 y media, 4 horas, 3.15, seguramente el de cuanto más exigente es la marca, pues se cuidará la alimentación, seguramente irá al fisio, tiene un entrenador, tiene un nutricionista, respeta mucho los tiempos de descanso, le dedica muchas horas a entrenar, a ir al gimnasio, cosa que a lo mejor un corredor que se busca una marca pues menos exigente no requiere. Es decir, en esto que quiero decir que si nos ponemos un objetivo como correr el Mont Blanc, no va a tener el mismo grado de exigencia que correr a lo mejor la media maratón del pueblo o una maratón de montaña por la zona. Simplemente pues eso, hay que obligarse un poco más. Si nos ponemos un objetivo como el Mont Blanc, pues vamos a tener muchos fines de semana obligados a entrenar, vamos a tener que privarnos si queremos llegar al 100% cosas de comida, de alimentación, el presupuesto que pongo aquí y el material, pues siempre va a ser mucho más caro el material para ir al Mont Blanc que para una media maratón que a lo mejor no te exigen material obligatorio y eso va a requerir pues un presupuesto. El tiempo, ya no solo el tiempo de entrenar, es un viaje que tenemos que hacer, tenemos que bajar al extranjero, tenemos que hacer coincidir seguramente nuestras vacaciones para esa competición. Entonces, al final los objetivos hay que tener en cuenta muchas cosas y los objetivos no simplemente dependemos nosotros, sino también nuestra familia. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si nuestro hijo juega fútbol los fines de semana y yo tengo que hacerlos largos, pues a lo mejor no va a ser la mejor opción o voy a tener que buscar unas alternativas para hacerlo entre semana o así con todo. Si las vacaciones de mi familia son en julio y el Mont Blanc es en agosto, pues una de dos, o me toca irme solo o... en fin, que son cosas que siempre hay que tener en cuenta a la hora de ponerse un objetivo. Aquí os he puesto
unos cuantos ejemplos, pero cada uno sabe cuando tiene un objetivo importante las cosas que pasan. Es decir, muchos atletas simplemente cuando preparan la maratón de Valencia se cogen 2 meses muy en serio y saben que esos 2 meses pues a la familia le dedican menos tiempo a lo mejor que el resto del año. Por las tardes tienen que entrenar cuando llegan de trabajar, los fines de semana tienen las series, las tiradas largas, pero entre comillas pactan con la familia que esos 2 meses quiere estar un poquito más dedicado en ese objetivo de correr su maratón de Valencia, su preparación, y luego durante el resto del año pues ya va a volver a tener más tiempo libre, pero siempre hay que hablarlo con la familia, porque al final los entrenamientos influyen mucho en la familia, en los hijos, en las relaciones personales, y tienen que ser decisiones pues tomadas también si tenemos familia en familia, porque al final es lo que he dicho, si yo me voy un día al Mont Blanc, me voy a Francia, me voy a Canarias, pues al final lo tengo que hablar, por ejemplo, con mi pareja, con Davinia, si me llevo a Enzo, o sea, si nos llevamos a Enzo, no viene Enzo, voy yo, no voy yo, es decir, es un poco pactarlo para llegar a unos acuerdos con la familia. Y aquí tendríamos, por ejemplo, lo que sería la periodización de un año. Dentro de la planificación de un año lo he puesto en 3 colores. Esto sería el periodo de un año, estos serían los macrociclos, mesociclos y los microciclos. En este caso vemos que hay 3 periodos. Normalmente se deben dividir el periodo preparatorio, es esa época del año en la que nos preparamos para conseguir un objetivo. El periodo de competición y el de transición sería el periodo de recuperación. Aquí está muy marcado, pero normalmente en atletas populares no se respeta tanto. ¿Por qué? Porque un atleta popular a lo mejor empieza el año y ya tiene el 10K de enero en estas fechas, luego en verano tiene otra competición, en septiembre tiene otra y al final de enero tiene la maratón. Entonces no se respeta tanto siempre esta estructura. ¿Cuándo se respeta esta estructura, que sería lo ideal? Cuando tenemos objetivos muy claros, es decir, si tú durante un año tienes 5, 6, 7 competiciones y te coinciden desde enero a diciembre, tienes que darle prioridad a unas de ellas, es decir, ¿cómo lo podemos hacer? Pues por ejemplo, si mi objetivo fuera correr la maratón de Valencia solamente, pues podría utilizar este tipo de planificación, es decir, con un pico de forma. Durante el año pues voy entrenando, voy haciendo carreras tipo test, me controlo, me apruebo, pero siempre el objetivo va a ser llegar al 100% aquí. ¿Qué pasa? Que si llegáramos, por ejemplo, al 100% aquí, pues seguramente cuando llegáramos a la maratón podemos llegar pasados de forma, como le pasa a mucha gente, que cogen su pico de forma, a lo mejor un mes antes, mes y medio antes, cuando hacen mejor marca en la media maratón, en un 15K, y luego llegan a la maratón un poquito pasados. Para evitar ese tipo de cosas, lo mejor es llevar una planificación. En este caso tenemos otro ejemplo con 2 picos de forma. Pues a lo mejor este corredor quiere competir antes de verano, en verano bajar un poco el nivel y otra vez a final de año volver a competir. Es decir, ¿por qué? Porque en agosto, en julio se toma unas vacaciones y le interesa bajar el pico de forma. Sigue entrenando, pero su forma va a bajar. Hace alguna competición en verano, hace alguna carrera, pero no está en forma todo el verano, sino que en verano baja un poco el rendimiento. Ya sabéis que cuando cogemos un pico de forma, si bajamos el entrenamiento y el rendimiento, es muy fácil mantener ese estado de forma o alargarlo en el tiempo si no nos pasamos entrenando. Y aquí tenemos el caso pues de un atleta que se va a preparar un circuito y a lo mejor ese circuito tiene 2 meses para prepararlo, empieza en marzo y termina en noviembre, es decir, es un circuito de todo el año. ¿Qué notamos en ese tipo de preparaciones? Pues que hay un poco de altibajos, es decir, no podemos estar 9 meses al 100% y es inevitable que a lo mejor haya carreras que nos salgan un poquito mejor que otras. ¿Por qué? Es muy difícil mantener la concentración y ese nivel de exigencia tan alto durante toda una temporada. Es decir, si nos fijamos en atletas profesionales,
pues muchas veces los periodos de entrenamiento están muy marcados. A lo mejor tienen al principio de la temporada de cross, pista cubierta, luego un descansillo o un parón y luego ya en verano al aire libre. Pero no están todo el año desde enero hasta diciembre compitiendo, es decir, eligen las competiciones que más les interesan. Pues a lo mejor aquí tiene una, aquí otra y aquí otra. O si es un circuito que es lo relativamente más difícil, es al final intentar mantener el nivel más alto posible en todas las competiciones. Pero no es lo mismo prepararse una carrera o una temporada a un objetivo que a 2 o 3, que a un circuito, o como muchas veces al final la gente me lo dice cuando yo hablo con ellos para los objetivos, pues te das cuenta de que los objetivos que están marcando no tienen ningún sentido, es decir, están muy mal organizados. Hay que buscar siempre objetivos, pero que sean reales, es decir, el ejemplo hace poco que os estoy poniendo, el del coronavirus o la cuarentena. Yo, si ahora me han cancelado el calendario, pues a final de año no puedo correr todas las pruebas que yo iba a correr en 2020, me las voy a concentrar todas en 3 meses o en 2 meses. Eso es relativamente imposible. ¿Se puede hacer? Sí, yo hace poco, cuando empecé la preparación del Mont Blanc, hubo un año que hice 11 ultras, casi 11 o 12 ultras, uno por mes. Y al final te das cuenta de que, primero, llegas a un momento en el que el rendimiento lo bajas, haces las carreras por hacerlas, pero no tienes ni ganas, ni te salen todo lo bien que quisieras, es decir, vas acumulando poco a poco fatiga, y las últimas carreras del año, pues llegas cansado, con pocas ganas, no te apetece viajar, sufres más de lo esperado, es decir, estás acostumbrado a ir a unos ritmos que sabes que no son los tuyos y se te hace un poco más largo. Para evitar todo eso hay que tener en cuenta la planificación. Ahora, cuando nos le vayan levantando el tema de la cuarentena, habrá que ser muy estrictos o tener un poco de cabeza para seleccionar las carreras que vamos a correr en 2020 y el resto distribuirlas para 2021. Al final las carreras siempre siguen estando, pero tenemos que tener un poco la cabeza fría. ¿Por qué? Porque si no, al final es lo que digo, yo creo, y muchos estaréis conmigo, que si haces demasiados ultras o te pasas compitiendo, llega un momento en el que no disfrutas. Y no serán los primeros atletas en los que no les apetece ir a una carrera o se han metido tantas carreras. Hace poco, por ejemplo, tenía un atleta de asfalto que se había puesto tantas carreras que me decía: es que Juanma, no me apetece irme a pegarme 10 kilómetros a fuego, me apetece irme ahora a la montaña, coger un poco la bici, pero desconectar. ¿Qué pasó? Que esta atleta me había puesto a principio de calendario todo el año prácticamente, semana sí, semana no, carrera, competición. Y eso, aparte de que es muy difícil de planificar para llegar siempre al 100%, a carga psicológica es un estrés enorme, y más sobre todo si tú las haces como entrenamiento, que quieres ir a rodar, hacerlas y ya está, pues no hay ningún problema. Pero si las quieres hacer todas a competir, a intentar mejorar marca o estar en tus tiempos, cuando pasas un mes, 2 meses, 3 meses, lo aguantas. Depende un poco aquí si eres un atleta novel que está empezando a correr y tienes toda la motivación del subidón de las carreras, o si eres un atleta que lleva 2-3 años y ya pues no motiva tanto, es decir, porque cuando haces una carrera no mejoras marca, no son buenas sensaciones, llega un momento que eso es un estrés y una fatiga mental que no te apetece. Y eso es todo lo que vamos a intentar mejorar en los vídeos de planificar la temporada. Así que dejamos un vídeo de hoy aquí, que como siempre me estoy enrollando bastante. Dejadme todas vuestras dudas y consultas, como siempre, aquí abajo en los comentarios. Yo las intento ver todas y responder todas. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir el vídeo, y para cualquier consulta o duda ya sabéis dónde estoy. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.